Un cordial saludo para todos. Haciendo la presentación de la actividad número 2 de la asignatura Legislación y Sistemas de Salud sobre el tema de normatividad, los cuales están integrados por Milena Vargas, Jenny Paola Cardona, Jefferson Hernández, Paola Andrea Urbano y quien les habla, Carlos Manuel Pérez. Presentado la tutora Karen Alexis López y somos el grupo número 5. Entonces, vamos a empezar a hablar sobre normas. Pero antes vamos a ahondar sobre el, mm, el significado de normas. Entonces dice que las normas son reglas que se establecen con el propósito de regular comportamientos y así procurar mantener un orden. Esta regla o conjunto de reglas son articuladas para establecer las bases de un comportamiento aceptado. De esta forma se conserva el orden. Pero es importante que tengamos claro de dónde surgieron las normas. Entonces vamos a enfocarnos un poco más en las constituciones que pasaron o que han existido en Colombia. Comenzamos con la Constitución de 1811. ¿Qué característica tenía esta constitución? Que fue en la que se creó la primera Asamblea Nacional Constituyente. ¿Qué es la Asamblea Nacional Constituyente? Está considerada en tres aspectos importantes, que es una expresión soberana del pueblo. Segundo, puede ser limitada en cuanto al poder otorgado y es temporal. Esa constitución o ese mandato en ese tiempo fue liderado por el señor Jorge Tadeo Lozano y el señor Antonio Nariño. Posterior a eso, por allá en 1821, eh, surgió una nueva constitución, quien fue liderada por nuestro libertador Simón Bolívar. De ahí nació la Gran Colombia, donde se promulgó la libertad de expresión y la liberación de la esclavitud. O sea, esto ya hizo parte de una norma. Eh, ¿Qué otra característica importante que se establece en la Constitución en sus primeros capítulos? Lo relativo a los derechos y deberes del hombre en la sociedad. Comienza a enfatizar en la preexistencia de las normas, también cuestión que todo principio de legalidad del derecho. Posterior a eso, a continuación, después seguimos con 1830. La Constitución de 1830 dice que fue una constitución efímera y olvidada. ¿Por qué fue efímera? Porque esta constitución solo duró 2 días. Entonces, esta fue liderada por el señor Mariscal Antonio José de Sucre y a su vez el señor Simón Bolívar, que se produjo la división de la Gran Colombia, que estaba conformada por Colombia, ¿sí?, Ecuador y Venezuela. En 1832 surgió una nueva constitución que la denominamos Política del Estado de la Nueva Granada, liderada por el señor Francisco de Paula Santander, quien fue el creador del federalismo. Continuamos con la Constitución de 1843, que fue liderado por el señor Pedro Alcántara Herrán, que hizo una reforma a la educación y se impuso el autoritarismo y el centralismo. Continuamos un poco más. La Constitución de 1853 inició el federalismo y se eliminó la impuso, o sea, se eliminó la esclavitud, perdón, se impuso el voto popular para elegir procuradores, gobernadores, senadores, representantes y magistrados. Y aquí surgió una nueva norma, que es la norma el derecho al voto. Pues en 1858, la Confederación Granadina, liderada por el señor Mariano Espina Rodríguez, fundador del Partido Conservador Colombiano. En esta constitución fue donde hubo una gran polémica, porque a su vez habían opositores que a la vez crearon el que llamamos nosotros el Partido Liberal. Posterior a eso,
Por ahí en 1863 Colombia recibió un nuevo nombre, se llamaba Estados Unidos de Colombia, liderada por el señor Tomás Cipriano de Mosquera, el señor José Hilario López, Estado federal que comprendía el territorio de las actuales repúblicas de Colombia y Panamá. Pasamos a la Constitución de 1886. Esa fue liderada por el señor Rafael Núñez. Se cambió el nombre de la República de Colombia, se le devolvió el poder a la Iglesia porque en las anteriores constituciones habían dejado como a un lado a la Iglesia. El señor Rafael Núñez volvió a involucrar nuevamente a la Iglesia Católica, otorgándole un régimen fiscal, ¿sí? Y el control de la educación de Colombia. La Iglesia delineaba el currículum académico y elegía el colegio de los profesores. Fue una constitución importante porque nuevamente volvió a surgir la Iglesia Católica. Y pasamos a la del 1991, ¿sí? Que fue liderada por el señor César Gaviria. La Constitución colombiana posee un preámbulo de 13 títulos, 380 artículos constitucionales y 67 artículos transitorios. En todas estas constituciones se ha hablado sobre normas, todas han regido referente a la necesidad o al ordenamiento que hay que darle a la sociedad en Colombia. Del 91, que es la máxima norma que es regida en el país. Estructura jerárquica de las normas, pirámide Kessler. Es un sistema jurídico graficado en forma de pirámide que se usa para representar la jerarquía de las leyes. Quien originó el orden de las normas fue Hans Kelsen, fue un reconocido jurista, filósofo del derecho, experto en el derecho constitucional, comparado y derecho internacional público. La pirámide Kessler es un método jurídico estricto mediante el cual quiere eliminar toda influencia psicológica, sociológica y teológica en la construcción jurídica y acortar la misión de la ciencia del derecho al estudio exclusivo de las formas normativas posibles y a las conexiones esenciales entre las mismas. La pirámide kelseniana es categorizar las diferentes clases de normas, ubicándolas en una forma fácil de distinguir. El orden de las normas según su importancia. Recordemos que la norma es todo aquello que los ciudadanos debemos de cumplir. En este momento tenemos la pirámide kelseniana de la jerarquía de Colombia, la cual vamos a explicar. En el primero tenemos la Constitución Política, llamada también Carta Magna. Es el título que se le da al documento que representa todos los derechos y deberes de una sociedad. Actualmente en Colombia tenemos la Constitución de 1991. A través de esta Constitución se consagró 3 ramas autónomas e independientes del poder, que es la rama legislativa, la rama ejecutiva y la rama judicial. La ley, que está vigilada por el Congreso de la República. Está dividida en 2, en el Senado y la Cámara de Representantes, es donde hacen las leyes, las modifican. Y está manejada por la rama legislativa. Decreto. Es una resolución escrita de carácter normativo expedida por el titular del Poder Ejecutivo, encargado de firmar las leyes, que en este sería el presidente de la República. La resolución es una decisión o un fallo que emite una determinada autoridad, que serían los ministerios. Actualmente en Colombia tenemos 16 ministerios, que son el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Ministerio de Salud y de Protección Social, Ministerio del Trabajo, Ministerio de Minas y Energía y otros. Ordenanza es un tipo de norma jurídica que se incluye dentro de los reglamentos y se caracteriza por estar subordinada a la ley. Está representada por la rama jurídica. Tenemos la pirámide de Kessler. La jerarquía de las leyes está dividida en 3 niveles. El nivel
fundamental en el que se encuentra la Constitución como la suprema norma de un Estado, el siguiente nivel es el legal y se encuentran las leyes orgánicas y especiales, seguido de las leyes ordinarias y decretos de ley, para luego seguir con el subnivel legal en donde encontramos los reglamentos, debajo de estos las ordenanzas. Colombia es un Estado social de derecho organizado en forma de república unitaria, descentralizada con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general. Sigamos con el siguiente punto.
con el trabajo colaborativo. ¿Qué se entiende por gobernanza y rectoría en salud? La gobernanza es una competencia del Estado y es ejercida en el sector salud por la ASN, quien desempeña el rol rector en el sistema. En la medida en que la rectoría del sistema se ha definido como una cuidadosa y responsable administración del bienestar de la población, se acerca al concepto de una buena gobernanza. Para lograr una buena gobernanza implica mejorar el desempeño de los sistemas de salud. Esto se logra a través del ejercicio eficiente, efectivo y eficaz. La gobernanza la podemos definir como un elemento clave para asegurar que las funciones y los objetivos del sistema sean claros, que los roles y responsabilidades de los actores estén definidos y que los mecanismos e incentivos se pongan en juego para promover un mejoramiento continuo en el desempeño del sistema a través de una eficaz administración. Si cada uno de ellos cumple con su rol y sus responsabilidades, podremos encontrar una buena administración y una buena gobernanza. La gobernanza entonces podrá ser vista y analizada como una función del sistema de salud, que puede ayudar a quien gobierne a promover una buena gobernanza en salud. ¿Qué entendemos por rectoría en salud? La rectoría en salud se define como el ejercicio de las responsabilidades y competencias sustantivas de la política pública en salud, en el contexto del nuevo esquema de relaciones entre gobierno y sociedad en el Estado moderno. Su propósito es implementar decisiones y acciones públicas para satisfacer y garantizar en el marco del modelo de desarrollo nacional. Algunas funciones básicas a los sistemas de salud. Encontramos la rectoría, financiamiento o aseguramiento, provisión de servicios de salud, conducción, regulación, vigilancia del aseguramiento. Encontramos algunas funciones de la rectoría de salud. Por ejemplo, encontramos creciente participación de seguros privados de salud y modalidades privadas de prepago, nuevas relaciones entre el Estado y la sociedad civil, incremento de la proporción del financiamiento sectorial público que proviene de instancias intermedias y locales del Estado. Y acá encontraremos algunas semejanzas y diferencias de gobernanza y rectoría en salud. Por ejemplo, en semejanzas encontramos visión estratégica, orientación, participación en el consenso, normatividad y transparencia, capacidad de respuesta, equidad y expresividad, efectividad y eficacia, responsabilidad por rendir cuentas, inteligencia, información y ética. En algunas diferencias encontramos la conducción sectorial, la regulación, la modulación del financiamiento, la garantía del aseguramiento, la armonización de la provisión de servicios y la ejecución de las ofertas. Muchas gracias, compañeros y tutor. A continuación los dejo con mi siguiente compañera y les dejo las bibliografías. Feliz tarde. Los fines esenciales del Estado son servir a la comunidad, promover la prosperidad y garantizar la efectividad de los principios, facilitar la participación de todos en las decisiones que lo afectan y la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación. Estos deben permitirle a las personas que tengan voz y voto a la hora de tomar decisiones que afecten su integridad y su estilo de vida. Defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y vigencia de un orden juntos. Esto quiere decir que es velar porque la nación se le respeten sus espacios y soberanía sin que ningún otro país ejerza poder sobre ella. Asegurar el cumplimiento de los deberes sociales de Estado y de los particulares.
Esto quiere decir que el Estado, como las personas particulares, deben cumplir con ciertos deberes que el Estado debe asegurar de que esos deberes se cumplan siempre. Como lo podemos ver plasmado en la imagen, donde dicen derechos, deberes y garantías constitucionales, que es el derecho a la vida y derecho a una familia. En conclusión, la relación entre la Rectoría en Salud, podemos decir que la Rectoría en Salud es la que comprende 6 áreas de responsabilidad y competencia institucional que competen a la vigencia sanitaria. ¿Por qué el Estado es obligado a ejercer control en todos los aspectos de la salud? Tanto la presentación del servicio como la atención a los usuarios ejerce vigilancia y control sobre los medicamentos, dispositivos e instituciones prestadoras de salud, hacer veeduría a clínicas, hospitales, centros de salud, como decimos anteriormente, verificando que todo esté bajo el reglamento y cumplimiento estricto por un buen orden y funcionamiento y una alta calidad en el servicio. Pues un regulador de esto que realiza todas estas operaciones es el INVIMA. Aquí les presento unos videos alusivos al tema de la actividad colaborativa.